Bienvenido al espacio donde la incomodidad se convierte en evolución. Aquí lo incómodo se habla y se reflexiona. Relájate, que esto es Nada Personal Podcast. Las opiniones de los invitados son responsabilidad de cada uno. Este espacio escucha, no sentencia. Hola, bienvenidos a Nada Personal Podcast. Si nos estás escuchando en YouTube, hola. Y si nos estás escuchando en Spotify, muchas gracias por estar aquí. Ya es el tercer episodio, espero que hayan visto el primer y segundo episodio. El segundo episodio fue muy complejo, muy difícil, muy triste, esperando que sigan compartiendo este video para que se pueda hacer justicia con Joel. Pero ya sin más, entremos en materia. Bueno, hoy nos incomodamos hablando de la obesidad. Y para esto quiero tirar algunos factos importantes que debemos de reconocer porque está siendo un problema nacional. Esta enfermedad, así yo la considero una enfermedad. 4 de cada 10 adultos vive con obesidad en México y la cifra crece. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, el 36.9% de las personas adultas en el país tiene esta condición y puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías y traer complicaciones graves, incluso fallecimiento. Según Marco Rito, director del Instituto for Obesidad, el Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey menciona que la obesidad es multifactorial. Y otra, la obesidad afecta tanto a la persona que la padece como a generaciones subsecuentes. Hoy quiero dar inicio a la serie de la obesidad en nuestro podcast porque hay muchos temas pasando en mi vida hoy en día. Y el tema principal es justo eso, la obesidad. Vamos a tener especialistas, vamos a tener psicólogos, nutriólogos que nos van a estar dando tips, nos van a estar dando indicaciones cuando estás viviendo con obesidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu cuerpo y demás? Yo no vengo a hablar nada, absolutamente nada médico, nada profesional, porque yo no soy profesional de la salud. Eso que quede muy claro. Hoy vengo como una persona que trata de sobrevivir a la obesidad mórbida. Para los que no me conocen, yo soy Male, tengo 29 años y soy de México. Bueno, en este momento de mi vida me encuentro justo luchando contra la obesidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque se volvió un problema de salud, incluso de vida social, emocional para mí. Que quede claro que todo lo que yo estoy tratando de expresar en este video es solamente mi experiencia, no es absolutamente nada contra nadie, nada contra activistas, nada. Simplemente cómo lo viví yo, cómo fue sucediendo, cómo me di cuenta que ya no era sostenible en mi vida. Para esto vamos a contestar algunas preguntas que pueden hacerse incluso ustedes, si padecen de esta condición, para poder empezar a desmenuzar del por qué y cómo es que llegamos hasta aquí. La primera pregunta es, ¿cuándo me di cuenta de que mi peso se volvió un tema social? De acuerdo, pues tenemos que irnos desde el inicio, al inicio de mi vida. Pues yo soy una persona que nació en una familia muy pequeña. Somos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Obviamente, quiero que quede claro también que todo lo que digo aquí no es contra mis papás, no es contra mi hermana, no es contra mi abuela, ni mis tíos, ni nadie, ¿ok? Esto es simplemente mostrar cómo se va desenvolviendo
la enfermedad y el trastorno de la alimentación como tal, porque eso es lo que yo tengo, un trastorno alimenticio, de la conducta alimentaria, TCA. Muy bien, entonces todo empieza cuando yo veo a mi familia que come mucho, ¿no? Cuando eres niña, pues yo veía muchas niñas que no les importaba comer. Incluso yo tenía una prima que cuando yo iba a visitarla, para ella no era importante comer, pero para mí sí. Para mí era el momento más feliz del día, comer. Y cuando lo hacía, trataba de que fuera mucho. O sea, no escuchaba mi cuerpo en el momento de la saciedad, sino que para mí saciarme era quedar completamente llena. Llena incluso a no poder respirar bien. Yo era una niña muy pequeña, aproximadamente los primeros recuerdos que tengo respecto a mi TCA, en este caso los atracones, comer de más, pues es desde niñita, desde que mi hermana tenía 1 año aproximadamente. Me acuerdo que yo le robaba la comida. Eh, Como que hacíamos concursos y que la que ganara se quedaba la comida de la otra. Y obviamente ella iba a perder porque pues, yo le llevaba 6 años, ¿no? Y mi mamá me acuerdo que me veía desde la cocina y me decía, oye, ¿qué estás haciendo, no? A mí me daba mi mamá 3 quesadillas, me acuerdo que eran 3 sincronizadas, y a Yami le daban 1 o 2 y yo me comía una, ¿no? Pero si lo piensas, a los 6 años, incluso 3 quesadillas es mucho, ¿no? Tres sincronizadas pueden ser de más. Y así empezó mi trastorno. No me satisfacía con nada. Todo el tiempo quería comer. Mi mamá intentaba que yo no me sobrepasara de comida, pero a lo mejor sus formas no eran tan amigables o no eran como hoy se dice que debes de tratar un trastorno. ¿O quién va a pensar que un niño de 6 años tiene un trastorno de la alimentación? Eran los 90, realmente no teníamos información de nada. Y bueno, en ese momento pues era lo que había. Después de esto, me acuerdo un día, mis papás salen, yo me quedo con mi hermana, yo tenía como 11 años, yo creo, 12 años. Mi mamá había dejado una olla de frijoles refritos porque iban a llegar a cenar y íbamos a cenar después de que ellos llegaran. Como que me dio ansiedad, en ese momento no sabía qué era ansiedad, obviamente. Entro a la cocina y lo primero que pensé fue en comerme toda la olla de frijoles refritos. Mi estómago era realmente pequeño, si lo piensan. Pero al no tener el cuidado de un adulto, porque me acuerdo que mis papás habían salido, obviamente pues no tuve el control, no tengo el control de mí misma, me como todo y cuando regresa mi mamá yo me hice la dormida y va y me dice, ¿quién se comió esto, no? Y yo le eché la culpa a mi hermana, pero mi hermana tenía como 4 años, mi hermana ni siquiera le importaba la comida, o sea, ella era en ese momento muy, muy, muy delgada y no le importaba tanto comer, ¿no? Ella no tenía este trastorno. Mi mamá obviamente me regañó terrible, se preocupó, claramente se preocupó. A mí ya me empezaban a decir gorda en la escuela. Empecé a entender entonces que mi condición ya era un tema social, porque empezaba a ser discriminada, empezaba a recibir de cierta manera bullying por parte de mis amigos y también específicamente de mis papás, pero no un bullying, sino ellos, como bien les digo, no tenían la información necesaria para abordar estos temas, entonces ya empezaron a decir que tenía que dejar de comer, ¿no? Porque
si no me iba a poner como marrana, o sea, cosas así, cosas de ese estilo. Y obviamente empezó a marcar mi vida. Obviamente empecé a ser una niña tímida, a no querer ir a fiestas, a los 9 años, 10 años, empezar a tener pena de mi cuerpo, no poder usar vestidos, y obviamente la familia, la sociedad, hace que te dé pena, ¿no? Que te comparan con tus primas. Ese vestido le queda mejor a tal. Me acuerdo muy bien que yo tenía una prima que me pasaba sus vestidos, pero en una de esas ya no me pudo pasar los vestidos porque ya no me quedaba. Entonces, ¿cómo le explicas a una niña de 8 años que ya no entra porque justamente está gorda? Entonces entendí que era un tema social y que empezaba a ser como un defecto, entre comillas, ¿no? Lo cual no es así, no es un defecto, es simplemente un físico. Lo que está mal es lo que está sucediendo alrededor de la niña, pero eso lo vemos más adelante. Hoy estoy contando como que mi historia, de la forma más real, de la forma como la viví. Una de las cosas, bueno, comentarios que me marcaron, fueron muchos, realmente han sido muchísimos comentarios. La gente cree que es nutriólogo, la gente cree que es experta en obesidad y pues todo el tiempo te están diciendo, ¿no? Que deberías adelgazar, que te puedes morir, que te pueda dar diabetes. Em, Vaya, creo que los principales o los más fuertes, los comentarios más fuertes que yo pude recibir fue un día que de niña, ¿no? Fue un día que me intoxiqué por comer camarones. Duré 4 días intoxicada porque me daba miedo pues, decirle a mi mamá que estaba intoxicada, porque mi mamá me llevaba al doctor por todo, ¿no? Y me daba miedo. Estuvo mal, obviamente tienen que decirle a sus papás en cualquier momento. Llegué y la doctora, obviamente salud pública, que también tengo un problema con ellos de manera impresionante, es un asco. La salud pública en México es un asco, se tiene que decir. No son humanos. Sí, imagínate, si eso se lo dijo una niña de 12 años, no sé qué le dirán a la gente grande. Después lo entendí, después lo supe qué le decían a la gente grande, porque pues he pasado por otra intervención, que es la cesárea, y de eso les platico más adelante. Bueno, llegué y me revisa la doctora y me dice, wow, aparte de intoxicada, estás gordísima. Ya entendí por qué te intoxicaste, porque comiste de más. Yo no pude decir nada, simplemente me quedé así como, ¿qué? Y les digo una cosa, en ese momento tenía como 10 kilos arriba, 15 kilos arriba. No, no, del peso ideal, entre comillas también, porque nuestro peso no solamente es grasa, es masa muscular, es hueso, es agua, es mucha, es una composición de todo. Entonces, yo no supe qué hacer, obviamente me lo decía una doctora y tuve que callarme. Más tarde, pues empezó a crecer. Obviamente, en la escuela, ¿no? Había una niña que me decía que lo único que me faltaba a mí era bajar de peso. Tenía como 14 años. Igual no estaba obesa, ¿no? Simplemente no era la niña que era un palito. Yo soy alta, mi mamá es robusta, mi mamá es grande. Entonces, pues también tu genética marca mucho el cómo te puedes ver. También, en vez de contestarle, siempre fui muy callada, siempre tuve miedo a los conflictos y pues no me defendí. Ahora, vamos a ver los momentos incómodos. Hubieron muchos momentos incómodos en mi vida y vamos a empezar por el tema médico. El tema médico para mí es un reto total, es
Se los juro que es lo más difícil que me ha tocado vivir. A los 20 años me embarazo y pues yo tengo un problema que, bueno, no es un problema, más bien que mi sangre no es compatible con la sangre que tiene casi todo México, ¿no? Que es O positivo. Y en ese caso mi esposo es O positivo. Entonces el embarazo ya directamente era de riesgo bueno, ya pueden buscar ustedes ahí por incompatibilidad sanguínea. Pero aparte de eso, me acuerdo muy bien que en ese momento yo llego, me peso y ya estaba pues aproximadamente 40 kilos arriba de mi peso normal, ¿no? Mi peso ideal según los médicos, según salud. En vez de que te motiven a hacer un cambio, obviamente te regañan, te vuelves la persona más irresponsable de la vida por embarazarte siendo una persona gorda. Yo sé que hay complicaciones, yo sé que se duplican esas complicaciones, pero el tema de que no eres humano con las personas, es ahí donde se crea mi primer trauma en cuestión de médicos. Pues estuve todo el tiempo en hospital, haciéndome estudios, haciéndome la curva de la glucosa, te tratan mal, no son empáticos. Eso por el lado de los médicos, momentos incómodos con la familia. Pues fíjense que ya cuando empieza a haber mucho más peso, pues ya te cansas, ya no es lo mismo, ya no pueden hacer cosas que hacían antes, porque ya tú te vuelves como un peso más que ellos cargan. Pero yo quiero llegar al punto clave, ¿no? Como bien les decía, pues antes no tenía una obesidad extrema como la que tengo hoy, pero de cierta forma les voy a platicar qué pasa. Cuando estás tú enfermo o tienes un trastorno mental de este tipo, es muy difícil que te des cuenta que algo está mal, ¿ok? Pero el cuerpo habla, el cuerpo de cierta forma habla. Les estoy hablando, este proceso que he tomado, de verdad, tiene 3 meses, 4 meses. Y 2025 fue el año que me jodió, totalmente. ¿En qué momento entendí que ya era un problema lo que estaba sucediendo? Como bien les dije, al paso de los años, pues te das cuenta que tu familia te ve distinto, que te dicen, pues ya solamente deja de comer, no pasa nada. Pero, como bien les digo, obviamente pues son personas que no conocen absolutamente nada de medicina, no conocen absolutamente nada de la obesidad, ¿no? Entonces te pueden decir, haz esta dieta, haz esta otra, haz esta otra. Y pues toda mi vida he recordado que traté de adelgazar toda mi vida, toda mi vida. Tenía todo el tiempo pensando eso, pero no como los últimos años. Los últimos años de verdad fue una cosa impresionante, una cosa que ya no me dejaba vivir. Todo pasa en los últimos 8 años. Les platico que el síndrome de la nevera, bueno, quiero hablar del síndrome de la nevera vacía. ¿Qué pasa? Yo soy una persona que nace en una familia, pues, de nivel económico bajo, donde no había dinero para tener un refrigerador lleno de comida saludable, no lo había. Incluso a veces abrías la puerta del refrigerador y no había nada para comer. Uno de los momentos también que me acuerdo muy bien es que cuando yo abría el refrigerador de mis tíos, ¿no? De mi abuela, de a veces amigas de mi mamá, yo veía que tenían, wow, cosas. Por ejemplo, el queso panela para mí era imposible comerlo porque era muy caro. Tener fresas, comer una fresa era imposible, también uvas porque eran muy caras. Entonces yo aprovechaba a que cuando había, comía demasiado porque yo sabía que no iba a comer más.
otro día, iba a pasar mucho tiempo. Entonces, ese es el síndrome de la nevera vacía, que realmente tus atracones son porque piensas que no vas a volver a comer eso nunca, y eso se crea desde niña, ¿no? Pero pues te lo traes hasta cuando eres grande. Ajá. Ya a los 20 años me salgo de mi casa y me voy a vivir con mi esposo a la casa de sus papás. Veo que tienen una dinámica completamente distinta. Ellos no sufren de un trastorno de la alimentación, todo lo contrario, comen poquito, no se roban la comida del otro, su refri está lleno. La prioridad para ellos es comer, alimentarse. Mm, y es un choque. Empezamos a tener un poco de dinero, empezamos a salir a todos los restaurantes. Me acuerdo muy bien que yo estaba embarazada y conocimos un buffet que era de carnes. Fuimos y ese pensamiento otra vez, obviamente no era un refrigerador o una nevera, pero sí era un restaurante y era un buffet. Me servía platos y platos y platos y platos, no les voy a mentir, duré 3 horas comiendo, yo ya con una niña adentro, ¿no? Me acuerdo que no podía respirar y me reía, era inconsciencia total, era inconsciente de lo que sucedía, era inmadura de toda la situación. Pensaba que comer mucho me hacía ver interesante, algo extremadamente raro, ¿no? Un problema mental de verdad. Así nos fuimos, comíamos mucho. Me acuerdo que me comía 2 tortas de tamal, ¿no? Con mi atole. Al final ya ni siquiera, o sea, me refiero al final hace 4 meses, ¿no? Ya ni siquiera se te antoja la comida de la calle. Ya quieres algo, tu cuerpo de verdad es sabio porque dejas de querer grasas, ya no quieres, ya ni siquiera se te antoja la pizza, el pozole, ya no quieres comer eso. Pero no, obviamente tu forma de vida es comer chatarra y estás acostumbrado a eso y no vas a cambiarlo, ¿no? Después, ¿qué pasa? Que al principio no me queda este pantalón. Me veo más gordita de la cara. Ay, ¿qué crees que? Ay, no, ya no puedo ir a una tienda de ropa porque ya no me queda. Eso, fíjense, que es lo más superficial de la obesidad. Eso es el inicio, es cuando tienes sobrepeso. Eso todavía, en ese punto todavía no le pones atención a nada. En mi caso, y les voy a decir por qué, porque yo tengo un trastorno, ¿no? Porque hay gente que ya no le queda un pantalón y se ponen, ¿eh? Y se ponen y la disciplina ante todo y se van al gym y se meten al nutriólogo y está genial. Pero en mi caso no, me dejé ir. También una parte de esto fue que en este lapso cruzo la maternidad. Híjole, otra de las situaciones muy fuertes porque la maternidad es ese hecho de la mujer que en mi caso me pegó muy fuerte porque me olvidé de mí, olvidé de quién era, ¿no? De quién ya no salía, me daba miedo salir porque se veía que robaban niños. Mi casa se volvió, en ese momento mi cuartito se volvió como que mi lugar más seguro en la tierra. Me aislé de toda la familia. Entonces también por eso yo les decía en el inicio que el especialista de obesidad que decía que es multifactorial, claro que es multifactorial. Es dependiendo de todo el entorno en el que giran más bien, el entorno en el que está. Pues así empieza mi historia con esta obesidad que me llevó aquí. Después ya sale Shein y me di cuenta que ya había ropa plus. Empecé con 4XL, 5XL, 7XL, no pasa nada, 8XL. Empecé a consumir contenido de body positive. Que les voy a decir una cosa,
les voy a decir una cosa muy fuerte. Hoy me arrepiento de haberlo visto. ¿Por qué? Porque hizo que me quedara en una zona de confort. Pero por otro lado, si le vemos el lado bueno, hizo que entendiera que mi cuerpo vale, ¿no? Que aunque estés obeso, tu cuerpo vale, tú vales, ¿no? Tú puedes ocupar cualquier lugar en el mundo, no te tienes que esconder. Eso es un hecho, eso es un hecho, y eso me ayudó el body positive. Me ayudó a decirme gorda por fin. Me ayudó a no tener miedo de decir mi talla, a no tener miedo de decir cuánto pesaba, pero al mismo tiempo hizo que me quedara donde estaba yo mal. Todavía no veía yo qué iba a pasar conmigo. Ahí viene lo difícil. Pasa el tiempo y sigo intentando bajar de peso. Tuve creo que fueron 3 meses de nutriólogo. Me meto a hacer ejercicio, varias veces me metí a hacer ejercicio, al gimnasio. Por último me metí a natación. Esos momentos fueron muy padres porque compartía momentos con mi esposo, con mi niña, muy bonito, pero todavía no entendía qué era lo principal que tenía que pasar en mi mente para poder cambiar. Vaya, todavía no entendía lo que se avecinaba. Primero lo que quiero que entiendan es algo, que el cuerpo es sabio y el cuerpo te empieza a avisar de muchas maneras, pero tú lo vas dejando pasar, lo dejas pasar y no debería de ser así. Pero en mi caso, como yo tenía un trauma gigante por la cesárea, tuve violencia obstétrica por parte del IMSS, ¿no? Fui también testigo de cómo muchas mujeres sufrieron violencia obstétrica ahí en el IMSS. Entonces yo tenía como, los doctores son malos, o sea, los doctores me van a decir que por mi obesidad estoy así, y obviamente, ¿sí? Es lo que me llegaron a decir, pero tienes miedo, te entra mucha ansiedad, no sabes qué va a pasar. Y para esto quiero que entiendan que en mi familia, pues casi todos padecimos de sobrepeso, obesidad. Mi papá es diabético. Mi bisabuela fue diabética, ya murió. Ella le cortaron una pierna. Entonces, lo que sucede aquí es que sí me daba miedo. Yo entendía que yo ya me iba a enfermar. ¿Y por qué? Fíjense que cuando subía las escaleras, lo que pasaba es que yo escuchaba aquí en esta parte, bueno, ya se lo he oído, ¿no? Pero yo escucho aquí adentro, de hecho lo escucho hoy en día, ¿no? Como cruje toda mi columna. Entonces voy subiendo y yo dije, ¿qué es esto? Pero todavía no te causa dolor. Simplemente estás subiendo y escuchas. Eso me empezó a preocupar, pero obviamente no dije nada. Después me di cuenta que cuando lavaba los trastes era un dolor tan intenso en mi columna, en la parte baja de la espalda, en esa parte, híjole, impresionante, que hasta me tenía que hacer hacia atrás, de verdad, no, un dolor jodido. Y yo decía, ay, ¿qué me habrá pasado? No entiendes qué es la obesidad, ¿okay? No entiendes qué es el peso. Las rodillas me empezaban a doler ya. Ya no caminaba bien, caminaba así. Ya no me veía mis pies. Un día mi mamá me toma la presión, hace como 2 años, y me dice, oye, Male, tu presión está alta, 160 no sé qué. Y yo dije, pero pues ¿eso qué? O sea, porque no eres un doctor, no entiendes porque no sabes. Y dice, eso está mal. Mi mamá es auxiliar en enfermería y me dice, eso está mal, eso no está bien, debes ir a checarte. Y ya, voy al doctor, me acuerdo que me acompañó y no le tomé importancia. Me dijeron que probablemente ya era hipertensa, pero no le tomé importancia. Seguí después de 2 años, hablo ya en el 2025, se me empezaron a hinchar los pies de una manera increíble. O sea, mis piernas eran un globo, diario, cada noche
cada día. Al inicio solamente eran las noches, me despertaba bien y decía, yo creo que es porque estuve sentada todo el día. Me di cuenta que era por el peso. Después, ya saben, ¿no? Empezamos a buscar en internet, ¿por qué se me hinchan las piernas? Y hagan de cuenta que dicen que cuando tú te aprietas el hinchado de la pierna y se te queda hundido, es porque es retención de líquidos. Entonces a mí se me quedaba hundido. Era retención de líquido. Me asusté porque ya ya empecé a ver que era también del riñón y que podía yo ya estar con un problema de riñón. Y eso es algo que me da mucho miedo porque he visto muchos videos de diálisis, de cómo están las personas por falta de riñón. De cierta manera la obesidad me empezó a acercar. Me empezó que ya por fin diera el grito de pedir ayuda. Yo no quería que nadie se enterara, pero obviamente se veía. Me acuerdo como mi esposo me veía mis piernas, no decía nada. Él no decía nada, pero yo lo veía preocupado. Entonces, pues ya les platico que un día estaba dormida en la sala. Me quedé sentada dormida. Y hagan de cuenta que yo empecé a soñar que estaba en una iglesia acostada viendo hacia la campana, como si me hubiera acostado en el campanario y yo estaba viendo la campana y veía al Señor cómo jalaba y se escuchaba pim, pim, así. Me despierto, porque era tan fuerte el sonido de esa campana que me desperté y adivinen qué, no era la campana, era mi corazón. Era tan fuerte, pero ya lo escuchaba yo aquí. Ya escuchaba aquí el sonido. Y de repente me veo los pies y parecía que había inflado un guante. Era un pie gordísimo, hinchadísimo, rojo, morado. Me dio mucho miedo. No sé cómo no corrí a urgencias en ese momento. Todavía tenía muchísimo miedo. Hasta que ya algo me dijo, le tienes que ir al doctor. Y yo considero que es Dios. Soy muy creyente de Dios. No tengo religión, pero soy creyente de Dios. Y hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame. Ya no puedo más. Y pues de cierta forma, así es como me doy cuenta que soy hipertensa. Fui con un doctor muy bueno que fue que me dijo que él ya no podía tratar mi caso, que ya tenía que ir con un especialista en obesidad, porque ya no iba a poderse hacer nada, él no iba a poder hacer nada. Y ahí entendí que yo ya estaba mal. No sabes en qué momento te va a cobrar factura, porque al inicio solamente es que no te quede la ropa, pero después ya es depresión, porque también inicié con depresión, mucha fatiga, no tienes ganas de vivir, ya no puedes caminar, el dolor te invade, tus piernas ya no te responden. ¿Qué aprendí de mí misma viviendo con obesidad? Esa historia no acaba aquí, realmente el siguiente episodio, bueno, en 2 o 3 episodios más, les quiero platicar qué fue lo que sucedió después de que este doctor me dijera que ya no podía estar yo así. Encontré a un ángel en una publicidad que más tarde ya les contaré qué pasó con esa persona, qué pasó con ese profesional de la obesidad. Y bueno, esa es en general mi historia. Si tú estás viviendo algo parecido, escríbeme, podemos platicar, porque yo ya estuve ahí, estoy ahí, pero ya no estoy ahí triste, ya no estoy ahí escondida, ya no estoy ahí con vergüenza, con soledad, con frustración, porque ya puse yo, pues, el dedo en la herida, básicamente, y lo primero que hice fue dejar el refresco, todas las azúcares refinadas. Yo no como postres, yo no tomo refresco, ya no desde agosto, me parece,
Ya llevo un tiempo, el cuerpo se desintoxica también porque también fumaba, aparte de todo. Y eso probablemente también ayudó a que mis pies retuvieran líquidos. Era un conjunto de todo. Eh, Aprendí de la obesidad que debes de escuchar a tu cuerpo, que tu cuerpo de verdad es un templo, es maravilloso, es súper inteligente, que la obesidad no es mi culpa, la sociedad es mala a veces, que es injusta, que sí existe la gordofobia, que no solamente es decir, ay, haz una dieta y seguí bajas, no, no es eso. Es un trabajo psicológico tan fuerte, tan entero, no es como nada más, ay, es que no te cuidas, es que ya, bájale a los taquitos, no te cuidas. No, es que no es eso, es que de verdad no es eso. No solamente es cerrar la boca, ajá, va más allá. Y no te atrevas a volver a decirle a tu sobrino, o a tu hijo, o a tu nieto, o a tu amigo, ¿no? Simplemente es fuerza de voluntad. Cuando tienes depresión, cuando vives en esta etapa de la obesidad, el mundo se te cierra. Es como si estuvieras en un hoyo, en un pozo, y todos te dijeran, sí, sube, sube, ya aquí te esperamos. Es tan fácil. Tú estás viendo una escalera desde arriba, donde puedes subir a la persona. Pero nosotros no vemos esa escalera. Simplemente nos vemos a una sociedad gritándonos, vemos a una sociedad haciéndonos de lado, porque eso es real. Viví otras experiencias fuertes, que fíjense que hay un tema también muy importante que debo resaltar aquí, es que cuando vi este tipo de contenido de gordofobia, de body positive, no peso centrista, no tengo nada en contra de ellos, nada, solamente que a mí me fue diferente que a ellos, a lo mejor. Me di cuenta después que yo quería que todos se acoplaran a mí. Ajá. Que yo quería que todo estuviera hecho para mí. Imagínense que un día yo soy profesional de turismo y yo quería que en Xcaret se pudieran subir gente gorda a la tirolesa, ¿no? Y yo lo puse en la mesa. Pero obviamente, ya siendo obesa, obviamente me daría un buen de miedo subirme ahí por mi hipertensión. Porque es real, es algo que sucede, me pasó, ¿no? Entonces, no todos te odian, no todos están en tu contra tampoco. Eso es lo que yo me dijera en ese momento. Eso es lo que yo aprendí después de ya salir de ese proceso mental. No estoy afuera todavía del proceso de obesidad, no, porque sigo obesa, pero de los kilos que ya perdí mentalmente ya son otra cosa. O sea, yo ya veo la vida distinta. Antes me hacía mucho la víctima y yo soy víctima del sistema. Claro que soy víctima del sistema, pero también soy responsable de mí misma. Fíjense que un día, híjole, ese momento fue muy triste porque le regalé unos boletos a mi esposo para ir a ver a su rapero favorito. Y me acuerdo cómo iba muy emocionada, pero de repente me acordé, dije, esto es un teatro. Esto es un teatro y me dijeron que no cabes, o sea, que no cabemos las personas gordas en este tipo de espacios. Y dije, no, pero yo no soy tan gorda, porque también empieza la dismorfia, ¿no? Lo que ves en la foto y como tú te ves en el espejo, pero obviamente no te ves en el espejo en cuerpo completo. Yo no me podía ver ya en los espejos. Entonces, llegamos, nos sentamos y no cupe en el asiento. Me tuve que sentar todo el concierto en las escaleras. Me dio una pena inmensa, inmensa. Y ahí me enojé porque dije, oye, ¿por qué hacen así los lugares, no? Y es que sí, o sea,
Hoy en día ya también es una llamada de atención a a esos lugares. Las personas gordas no podemos disfrutar de nada recreativo. No mames, o sea, es, es, es terrible, es terrible. De verdad, los restaurantes, ¿no? Siempre lo he dicho, cuando yo tengo un restaurante, lo que voy a hacer es poner sillas sin esto en los brazos, ¿no? Porque pues no cabes. No cabes, no te sientes bien y quiero que sean sillas grandes porque es inclusión. Es una enfermedad. Ajá. De hecho, escuchaba que creo que en España, no sé en dónde, ya estaba como catalogado como discapacidad. Entonces, por favor, la siguiente vez que quieras dar una opinión de un cuerpo ajeno, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. No eres profesional de la salud y si lo fueras, nadie te pidió tu opinión. Si no te dicen cómo, oiga, doctor, ¿cómo le puedo hacer? Porque quiero tratar mi obesidad, no saques el tema. Si no estás en consulta, ¿no? Obviamente. Sé humano para tratar estos temas. Porque por eso la gente se va, huye de ustedes. No se habla del cuerpo ajeno. Ya casi culminamos este tercer episodio. Me exalté un poco, perdón. A veces, no me sé controlar tanto. Entonces, llegamos al momento. ChatGPT me incomoda. Ya necesitamos que se haga una costumbre, una tradición en el podcast. Y bueno, las preguntas que me da ChatGPT para incomodarme es, primera pregunta, ¿qué es lo que más te dolió escuchar sobre tu cuerpo? Fíjense que hubo un momento donde un día fui por mi hija a la escuela y pues te formas para recoger a los niños y demás. Y estaba una niña y dijo en voz alta, ¿qué persona tan gorda? Y de repente veo la carita de Romina como se baja y dice, ella es mi mamá. Ese día fue, híjole, uno de los días más fuertes. Fue hace poco. De hecho, también es una de las cosas por las cuales ya decidí ponerle un alto a esto. Son niños, obviamente son niños, pero también quiero llevar un mensaje a los papás. ¿Qué están escuchando los niños en casa? Yo, por ejemplo, yo siempre escuché a mi papá decirle a mi mamá que ella estaba gorda. Siempre esta violencia disfrazada de, ya, cuídate porque estás bien gordita, O sea, esas cosas que normalizamos, no, ¿qué te importa? O sea, eso es violencia y eso lo escuchan los niños. Entonces, ¿por qué tendría que ser algo malo ser gordo en la sociedad? O sea, obviamente, hablando de tema de salud, sí, sí es un factor de riesgo para muchas situaciones, pero como tal, ser gordo es igual que ser un flaco. Ajá, no debería de ser un motivo de burla. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Alguna vez te avergonzaste de pedir ayuda? ¿Por qué? Ah, claro, sí. Por ejemplo, en los restaurantes, al inicio cuando ya no cabía en las sillas, cuando no podía pasar, ¿no? Entre mesas, me daba miedo, me daba pena incomodar a las personas y obviamente incomodarme a mí. Porque las personas te pueden ver, obviamente no cabes, y las personas no se paran. O sea, no se paran, no te dan chance, ¿no? Tercera pregunta. Si tu cuerpo pudiera hablar, ¿qué te reclamaría y qué te agradecería? Eso está fuertísimo. Ay, ¿qué me reclamaría? El por qué no pediste ayuda antes. El por qué te dejaste, por qué no me cuidaste, por qué esperaste llegar hasta el final. Yo creo que eso es lo que me reclamaría. ¿Y qué me agradecería? Gracias por alzar la voz, gracias por valorarme, porque hoy sé que como gorda yo valgo.
No soy solamente un cuerpo, mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mi forma de ser, que tengo muchas personas que me aman, ¿no? Eso, no soy solamente un cuerpo gordo, eso es lo importante, entender. Que más allá de todo, más allá del proceso que esté llevando, para cuidar mi salud, no para verme mejor, para cuidar mi salud, porque yo estaba al borde de la muerte, ser una persona gorda no debería de ser un motivo de incomodidad para las otras personas. Creo que eso es lo que me agradecería, que ya no escondo a Male. Ya puede salir, ya puede disfrutar como cualquier otra persona y listo. Muchas gracias por llegar hasta este momento del video. Perdón si hablé mucho, pero quiero que se pongan en contexto para los videos que vienen. Son muy interesantes porque ya no voy a hablar yo, ya van a hablar personas de la salud. Básicamente, híjole, no se pueden perder esos videos. Si tienen algún amigo que esté pasando por momentos muy difíciles, por favor, obviamente no se lo manden si no les pidió su opinión, pero todos tenemos a alguien que ya alzó la voz, que necesita ayuda. No se preocupen, vamos a traer a profesionales para que se den cuenta de lo que es. O sea, porque yo te puedo decir, es que yo viví así, 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 pero ¿por qué? Porque yo ya pasé por un proceso psicológico donde desmenucé todo, de dónde viene la situación. Y bueno, ¿qué les quiero decir? Pues nada, que ustedes son más que un cuerpo. Obviamente este mensaje no es el típico, si yo pude, tú puedes, si yo puedo, tú puedes. Obviamente no, cada persona es un mundo. La paciencia y escuchar a tu cuerpo es lo importante. No mereces que te traten mal. Obviamente no mereces que te traten mal. Alza la voz cuando alguien te incomode, incomódalo más. O sea, no tienes que hacer nada por ser aceptado. Simplemente eres un ser humano existiendo. Nada más. Em, te abrazo porque cuando vivimos este tipo de procesos estamos muy solos, completamente solos, aunque tengamos muchas personas al lado nuestro. Agárrate, vete al espejo primero y piensa qué necesitas, qué quieres, por qué está pasando esto. Ajá. Pide ayuda. Si necesitas ayuda en este momento, pídela. Te juro que va a haber alguien que te va a dar ese apoyo. También decirles que el trabajo para salir de este problema, que es la obesidad, es un trabajo muy fuerte, muy difícil. No es tan fácil, ¿no? De hecho, no es nada fácil, es lo más difícil que he hecho en mi vida. Empezar hábitos nuevos, cambiar tu mente, cambiar tu percepción de las situaciones. Te recomiendo que vayas a terapia. Obviamente la terapia para muchos y para mí ha sido un lujo, porque pues en México no tenemos una muy buena relación con la terapia mental. No es tan accesible, que digamos. Entonces, hay grupos de ayuda, busca ayuda. Nada, pues creo que hemos llegado al final de nuestro episodio número 3. Perdón por las pausas, es que se fue la luz. Espero que podamos reflexionar. Si tú eres una persona que no está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, que no tiene obesidad o sobrepeso, que está en sus estándares normales, acuérdense que no para todos es el mismo peso.
Sé empático. Sé empático y forma parte del cambio. Cuando escuches a alguien hablar del cuerpo de otra persona, páralo en seco. Ayúdanos a crear este respeto de los cuerpos ajenos. No está bien ni decir qué delgada estás, ni decir qué gordo estás, ni decir qué alto estás, ni decir qué chaparra estás. No es bueno. Porque no sabes si para esa persona es un motivo de tristeza, no es un motivo. Imagínense, escuché un podcast donde justamente hablaban de la gordofobia y decían que su tía, la tía de la chica, que tiene obesidad, pues bajó de peso, logró llegar a su peso, y cuando volvió a ver a su tía, le dijo: wow, hija, te dije que si bajabas de peso, híjole, te verías hermosa, ¿no? Qué bonita te ves, qué bueno que bajaste de peso. ¿Y saben qué le dijo la chica? Sí, tía, gracias, es que me dio cáncer. Realmente no le había dado cáncer a la chava, pero ella quiso incomodarla. Porque al momento de decir, te dije que te ibas a ver muy bonita, es porque no en ese momento, entonces en el momento donde estaba gorda no era bonita. Para su tía no valía. Entonces, eviten la pena de incomodar a las personas. No sabes qué lucha se esté llevando, no sabes qué proceso se esté llevando. Y pues nada, creo que hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, si te incomodó, lo siento, este espacio es para incomodar a las personas, para alzar la voz de los que no pueden alzarla. Y demos amor y seamos empáticos con las personas. Vamos a ponernos en los zapatos de los demás. Pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. No te lo puedes perder. Pues ya, listo. Nos vemos la siguiente vez. Los quiero. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Si algo te incomodó, perfecto. Ese era el punto. Piénsalo, cuestiónalo y sobre todo compártelo. Nos vemos en el siguiente. Nada de lo que digo es ataque. Recuerda, es nada personal.